en una tumba allá en Israel, sino se encuentra a la diestra del Padre y también se encuentra en el corazón de cada uno que ha creído en Él como Señor y Salvador. Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Los niños, sí, perdón, pueden pasar al otro lado y los demás nos quedaremos aquí. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. La semana pasada, cuando hablamos acerca del tema la defensa del Evangelio, hablamos en sí lo que es el Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección y la manifestación de Cristo, ¿verdad? Después de su resurrección, como narra el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15. Y hablamos del propósito de su muerte, hablamos de su triunfo sobre la muerte. Y hoy vamos a enfocarnos en la resurrección de Cristo Jesús. Y vamos a leer Hechos 1, del versículo 1 al 8, y después vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación. Es puesto de pie si puede hacerlo, y leeremos Hechos 1, del 1 al 8. Dice así la Biblia: en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por la oportunidad de venir a tu casa, de buscar tu rostro, de cantar alabanzas e himnos de adoración a tu nombre. Gracias, Padre, por esa presentación que los chicos hicieron. Bonito, Señor, el drama bonito, Señor. Todo ese esfuerzo de mostrar en forma visible lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros y lo que Él venció, que es la muerte y el sepulcro y la tumba. Ahora vamos a tu palabra deseando ser totalmente saciados, Señor, con ese manjar espiritual. Sabemos que tu palabra es vida, tu palabra es comida, tu palabra es bebida para nosotros y lo que satisface nuestro alma, Señor, cuando venimos a ti buscando tu rostro. Así que haz que tu palabra permanezca en cada corazón y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la historia de la resurrección de Jesús. En Mateo y Marcos y Lucas es el último capítulo de esos evangelios. En Juan es el penúltimo capítulo en el libro de él. En fin, es el apogeo, es el cenit de toda la historia de Cristo, porque termina con el triunfo de Cristo sobre el sepulcro, sobre el infierno, sobre el diablo y sobre la muerte, sobre la corrupción, sobre el pecado y sobre la condenación también. Pero hay un libro, mis hermanos, que continúa con donde uno de los evangelios había parado. El evangelio según San Lucas fue escrito obviamente por Lucas, y él escribió 2 cartas. 2 documentos. El primero de ellos es el evangelio que narra literalmente desde el nacimiento de Cristo hasta su última despedida de los discípulos antes de su ascensión. Y el libro de los Hechos es la continuación que Lucas escribió a un don Teófilo. Por eso él dice en el primer tratado, ese primer tratado de Lucas, he hablado
días, ¿qué hizo Cristo? Apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones, les enseñaba y les hablaba del reino de Dios. Y las pruebas eran indubitables. Ahora, hay una secta que enseña que Cristo solamente se resucitó espiritualmente, no físicamente. En espíritu, no en cuerpo. La prueba indubitable que nos da Lucas, que no fue así, una de las pruebas, es que Cristo comió pez asado y miel. Cristo bebió con sus discípulos. Él invitó a sus discípulos a tocar sus manos, poner su mano en el agujero que estaba en su costado por la lanza que le atravesó el soldado. Punto es que Cristo resucitó en cuerpo, mis hermanos, y mostró pruebas indubitables durante 40 días. Y luego les dijo a ellos que no deberían irse de Jerusalén, sino que esperara la promesa del Padre. Ahora, ¿quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Cuándo vino esto? En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 4. Ahora bien, ¿alguien sabe qué significa Pentecostés? ¿O qué número está asociado con Pentecostés? 50. Pentecostés sucede 50 días después de la Pascua. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo es entre la ascensión y el Pentecostés? Fácil. Cristo murió en el día de la Pascua. 3 días después, resucitó. Luego 40 días estuvo mostrándose. Son 43 días de la Pascua. Significa, una semana después que les dijo esto, ellos fueron investidos con el poder del Espíritu Santo en Hechos 2, versículo 4. Y esto es cumplimiento de lo que Cristo había dicho en Hechos 1, verso 5. Seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días, eran 7 después de estos. Todavía no llegamos a lo que quiero llegar, está en verso 7 y 8. Cuando ellos le preguntaron, Cristo, ¿vas a restituir el reino de Israel? O sea, ellos esperaban ya que Cristo iba a reinar, establecer su trono. Ahora, eso va a pasar, lo hemos hablado mucho en la escuela dominical. Cristo sí va a establecer su reino y sí va a reinar desde Jerusalén, pero no en este tiempo. No en este tiempo, y no les tocaba a ellos saber el tiempo, los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. El deber de ellos se encuentra en versículo 8. Recibiréis la virtud, el poder, la potencia del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. La primera parte de este encargo es que ellos recibirían el pleno poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuánto poder tiene el Espíritu Santo? Una idea. En Génesis 1 y 2, ¿verdad? Dice que había agua y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿verdad? Más adelante en ese capítulo, ¿sabe lo que vino de las aguas? En el día 5, animales acuáticos y aves del cielo vinieron de esas mismas aguas. Para que tengas un poco de idea del poder del Espíritu Santo. En forma literal, en forma física, ni digamos en forma espiritual. El poder del Espíritu Santo transforma vidas, da valentía a aquel que había sido cobarde. Y nos estamos acercando a lo que es el tema de hoy. Vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Ahora bien, no tiene que ser experto en geografía para entender lo que Cristo está describiendo aquí. Jerusalén es donde ellos estaban, nosotros aquí en Central Falls. Van a testificar en el lugar donde ustedes viven, donde están actualmente. Y luego van a ser discípulos, van a ser testigos en toda Judea, en las ciudades alrededor o el estado vecino. Luego van a pasar hasta Samaria, que es aún más lejos de donde comenzarían en Jerusalén. Y aún no pararían allá, sino iban a ir hasta lo último de la tierra, otros continentes y otros países. Punto es, Cristo habla de una expansión del Evangelio
que pasaría a causa de los testimonios de estos primeros testigos capacitados por el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es un testigo y un testimonio. Un testigo es una persona que da testimonio de algo o lo atestigua. Una persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. No sé cuántos una vez, tal vez les ha tocado ser testigos en un tribunal, ¿verdad? Que el juez llama a fulano como testigo para decir verdades o mentiras. Verdades. De cosas que sabe o cosas que no sabe. Cosas que sabe, cosas que ha visto, cosas que ha escuchado, cosas que ha participado tal vez. Un testigo tiene cierta información que los demás no tienen y pueden compartir esa información. Ahora bien, ¿qué es un testimonio? Una atestación o aseveración de algo, una prueba, una justificación o comprobación de la certeza o verdad de algo. Ahora bien, ¿por qué eso es importante? Porque la palabra que Cristo usa en verso 8 dice, me seréis testigos. Pregunta que surge es, ¿testigos de qué? ¿Qué testimonio declararían los discípulos? Y no está muy lejos la respuesta. Es más, está en la frase, me seréis testigos. Su testimonio consistiría en que Jesús resucitó. Por eso Cristo hizo la diligencia de mostrarse tantas veces con pruebas indubitables para disipar cualquier duda, inquietud o temor que pudiesen tener, para que estos testigos tendrían plena certidumbre de lo que había pasado, que Cristo realmente había resucitado. Ahora bien, ¿por qué esto sería necesario? Vayan a Mateo 28. Ya pueden soltar a Hechos por el momento, volveremos más tarde. Mateo 28. Todo eso es la introducción. ¿Por qué Cristo necesitaba capacitar a estos testigos de una forma tan segura? Porque lamentablemente, cuando Cristo resucitó, el diablo se puso a trabajar a tiempo extra, porque estaba con mucho miedo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses que Cristo, cuando resucitó, triunfó sobre ellos públicamente, poniéndolos a vergüenza. Qué vergonzoso para el diablo, ¿verdad? Que aquel que había tratado de difamar a través de personas ya es resucitado. Entonces, una mentira que surgió después de su resurrección se encuentra en Mateo 28, versículo 12 al 15. Y juntados con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid, sus discípulos vinieron de noche y le hurtaron, durmiendo nosotros. Y si esto fuere oído del presidente, nosotros le persuadiremos y os haremos seguros. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos. Y este dicho fue divulgado entre los judíos, ¿cuándo? Hasta el día de hoy. La vez pasada, hermano Ruperto habló de esto. Sí, el día cuando pasó, pero no cabe duda hasta el día de hoy también. Hay judíos que niegan la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el padre de mentira, ¿quién es? El diablo. Fomentó y diseminó una mentira a través de las gentes de que Cristo no resucitó. Bueno, ¿cómo se explica la tumba vacía? Los discípulos vinieron de noche cuando los guardias estaban durmiendo y robaron el cuerpo, cosa que jamás pasaría. Primeramente, los soldados, si valoraban su vida, no se dormirían en el trabajo. Segundo, los discípulos, antes de ver a Cristo resucitado, estaban con tanto miedo. Estaban con miedo de los judíos. Así que eso jamás pasaría. Sin embargo, esa mentira, fomentada por testigos falsos, fue prevalente en los primeros días después de la resurrección hasta el día de
hoy. Así que Cristo necesitaba tener testigos verdaderos, capacitados para combatir esa gran mentira. Juan 17. Juan 17. Ahora Cristo volvió al cielo después de 40 días, después de su resurrección. Así que, ¿cómo es posible que nosotros, viviendo unos casi 2000 años después de Él, podemos creer en un Cristo vivo si no hemos visto la tumba vacía, no hemos visto a Cristo resucitado? Cristo habló de esto en Juan 17, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos actuales, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por quién? Por la palabra de ellos. Ya ven la importancia entonces del testimonio de los discípulos, porque ellos serán capacitados para predicar a un mundo entero acerca del Cristo resucitado. Y Cristo está anticipando que habrán futuros creyentes, no por la palabra de Él solamente, por la palabra de estos testigos. Ahora, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Nosotros estamos en la palabra de Dios. Tal vez a quienes disfrutan que su nombre está en la Biblia con otra persona. Hay varios nombres bíblicos entre nosotros. Pero aquí en forma general estamos nosotros. Juan 20, 29. Dícele a Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estamos nosotros. Yo no lo he visto, pero creo en Él. Y Cristo le dijo a Tomás, bienaventurados, dichosos, felices, los que no vieron, no me vieron. Cristo sabía que iba a ascender al cielo y habrían miles y millones de creyentes que jamás lo verían en vida, pero iban a creer en Él. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Ahora bien, vuelvan a Hechos, capítulo 1. Cuando primeramente pensé en el concepto de este mensaje, dije, bueno, lo que voy a hacer es rastrear el libro de los Hechos y ver el gran énfasis que pusieron los discípulos en la resurrección de Cristo. Y luego cuando estaba como medio camino dije, si lo hago así, o va a ser un mensaje muy largo o hace dos tiempos. Así que lo modifiqué poquito. Y aquí está el título. El testimonio de Pedro sobre la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos, por cierto, Hechos de los Apóstoles, nosotros hallamos dos personas muy, muy resaltadas. En la primera mitad del libro, de Hechos 1 al 12, es el apóstol Simón Pedro. En la segunda mitad del libro, de Hechos 3 en adelante, encontramos al apóstol Pablo. Ambos hablaban bastante, tanto en el libro de los Hechos como en sus cartas, de la resurrección de Cristo Jesús. Estaban plenamente convencidos que la resurrección de Cristo era un milagro, no era un mito. De tal manera que hasta arriesgaban sus propias vidas y dieron sus propias vidas en propagación del Evangelio. Ahora, si alguien sabe que eso no es mentira lo que están diciendo, no van a dar su vida por ello. Jamás. Ellos sabían que era cierto porque habían visto a Cristo. Así que lo que vamos a hacer hoy es analizar cómo Pedro habla de la resurrección de Hechos 1 en adelante y luego en la primera epístola de Pedro. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y antes de leer este pasaje, déjeme decir lo siguiente. Y el hermano Richard lo mencionó en la enseñanza de los varones esta mañana. Cuando Cristo fue encarcelado, arrestado, encarcelado, estaba en el tribunal, ¿qué clase de testigo era Pedro? Era testigo falso. Ahora, no le culpo mucho porque tal vez habría hecho lo mismo yo, ¿verdad? Por miedo de perder la vida, por incertidumbre, ¿verdad? Cualquiera dice, no lo conozco, porque vieron que lo estaban por crucificar. O sea, no me creo mejor que Pedro, ¿verdad?
Pero se ve una tremenda diferencia entre el Pedro de Mateo 27 y el Pedro en el libro de los Hechos. ¿Por qué había pasado entre Mateo 27 y Hechos 1? O dos cosas habían pasado. Bueno, eso sí, ni estaba pensando en eso, pero sí, es correcto. Cristo resucitó y se manifestó a Pedro. Y luego en Hechos 2, el Espíritu Santo, la llenura vino sobre él. Estas dos cosas transformaron a Pedro de manera que ya no es un seguidor de lejos, ya no es un cobarde, ya no silencia su boca, ya no se preocupa por los demás en cuanto a, ¿será que no digo nada a Cristo? No, él es un testigo verdadero, es un testigo fiel, es un testigo con denuedo, con osadía de predicar el Evangelio. Ahora, Hechos 1, versículo 22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. No leímos todo por el tiempo, basta con decir esto. Pedro, guiado por las Escrituras, ve por bien elegir un reemplazo para Judas Iscariote. Alguien que serviría como testigo ¿de qué? De su resurrección. Él entendió la importancia de que hayan testigos múltiples que han visto a Cristo después de su resurrección para poder evangelizar al mundo. Es necesario que reemplacemos a Judas. Ahora bien, él dice, si vamos a tener un testigo, no puede ser cualquier persona. Tiene que ser una persona que literalmente ha visto a Cristo. Porque si aceptamos a fulano que un amigo de un amigo lo vio, su testimonio no va a ser tan veraz, ¿verdad? Si es alguien que ama a Cristo pero no lo vio, no puede predicar con la misma certidumbre como uno de nosotros que comimos con Él, que vivimos con Él, que escuchamos su voz después de su resurrección. Es necesario que este reemplazo de Judas sea un testigo verdadero. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los testigos? Ahora pensemos en el tribunal. Ahí está el juez, ahí está el testigo, ahí están los abogados. Cuando el testigo da su testimonio, el que es del otro lado de la, ¿qué sería? Lado contrario. ¿Qué hace en cuanto testigo? Le hace interrogación. Le dice, tú dijiste para cierta fecha que pasó tal cosa. Y le hace un montón de preguntas, tratando de agujerar todo su testimonio. Entonces, si el testigo no está 100% convencido, puede comenzar, no me acuerdo bien, y fíjate que está un poquito borrosa la memoria, y se echa por el testimonio. Pedro dice, este reemplazo tiene que ser un testigo tan, pero tan persuadido como nosotros de que Cristo está vivo, porque interrogantes vienen. Habrá mucha inquisición. Muchos van a dudar. Necesitamos que tengan la confianza que Cristo realmente está vivo. Ahora, en cuanto a eso, el apóstol Pablo asevera en 1 Corintios 9:1 que él vio a Cristo y por eso pudo ser un apóstol. Él defendió su apostolado diciendo, yo vi al Señor Jesús. Ahora vayan a Hechos capítulo 2. Estamos rastreando cómo Pedro resalta la resurrección de Cristo. Hechos 2, del 22 al 32. Leamos todo esto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales, que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Ahí está la primera referencia a su resurrección. Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Paremos un momento. Pedro declara lo que él sabía. Cristo había sido levantado. Los dolores de la muerte, esas ataduras formidables de la muerte que para cualquier ser humano
fueron quitadas en cuanto a Cristo. Era imposible ser detenido de ella. ¿Por qué? Porque Cristo es el autor de la vida. Cristo es la vida y la resurrección. Es imposible que las cadenas de la muerte lo aten de forma permanente. Pero luego de ahí, él cita las Escrituras, cita a los Salmos, cita a David, verso 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia. Él cita Salmo 16, versos 8 al 11. Que seguramente fue dicho por David. Pero luego él explica que David ni estaba hablando de él mismo. Miren verso 29. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Paremos ahí. No es que Pedro está minimizando a David como un tipo malo ni nada por el estilo. Pero dice, la diferencia entre David y el sujeto de versos 25 y 28 es que David murió, fue sepultado, y si no quisiera, va al sepulcro, quita la piedra y encuentra huesos, o lo que resta de los huesos. Pero en cuanto a Cristo es muy diferente. En cuanto a Cristo, verso 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría el Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mire cómo Pedro una y otra vez resalta la resurrección de Cristo. Dice, esa profecía de Salmos no hablaba de David. Fue dicho por David, pero hablaba del Mesías. De paso, uno de los títulos de Cristo, ¿qué es? Hijo de David. Hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de David. Porque era descendiente de David. Punto es que Pedro resalta a la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 3, verso 15. Hechos 3. Verso 15. Pedro, a veces decimos, no, pues era un pescador, un hombre rústico y todo eso. Pero cuando uno lee sus sermones en los Hechos, encuentra un conocedor de la Biblia. Cita los Salmos, habla de Abraham, Isaac, Jacob. O sea, no era un tonto, mis hermanos, no era ignorante en cuanto a la Biblia. En Hechos 3, verso 15, dice, matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en el contexto está hablando de ese día, o ese momento, cuando Pilato dijo, aquí está Barrabás, un hombre malo. Aquí está Barrabás, un ladrón. Aquí está Barrabás, que ha matado sus familiares. Y aquí está Jesús, que según veo yo, no hay crimen en él. Según veo yo, no ha hecho nada malo. Entonces, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Una mente cuerda diría, suelten a Jesús, es un buen hombre. Y condenan a Barrabás, es una plaga en la sociedad. Pero esa gente, motivada por la envidia y el odio de los fariseos y sacerdotes, dijeron, suelten a Barrabás. Y dice Pilato, bueno, no me esperaba eso. ¿Y qué queréis que haga con Cristo entonces? Y el pueblo gritó, crucifícale. Y dice Pedro, ustedes negaron, verso 14, negaron al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Ahora bien, ¿qué título más hermoso para Cristo? El autor de la vida. Él es la vida y la vida se encuentra en Él. Ahora, ¿es posible que el ser humano mate
al autor de la vida? ¿Ustedes creen que Cristo murió porque su cuerpo ya no dio más en la cruz? La única razón por que Cristo murió en la cruz físicamente es porque Él decidió, lo escucharon el drama. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo clamado eso, expiró. Porque Él estaba dispuesto y preparado para ese momento. No es que estaba luchando por la vida y ya se rindió, sucumbió a la muerte. No. Cristo dijo en Juan 10, pongo mi vida para volverla a tomar. Entonces, aunque el intento humano era quitar de en medio al autor de la vida, Dios lo resucitó de los muertos. Y otra vez, Pedro está resaltando el hecho de que somos testigos de eso. Hechos capítulo 3, versos 25 y 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De dónde se encuentra esa promesa, mis hermanos? ¿En qué libro? Génesis 12 y 22 también, están las dos partes. Que a través de la simiente de Abraham, Dios bendeciría todas las familias de la tierra. ¿Y saben? Pedro lo sabe. Está en la punta de su lengua. Y luego conecta, mis hermanos, esa promesa ¿con qué? Con la resurrección de Cristo, verso 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, ahí está la resurrección, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué tremendo testigo era Pedro. Conectando la promesa que Dios dio al patriarca Abraham. Y diciendo, esa promesa se cumplió en la resurrección de Cristo, que provee bendición para los judíos solamente. No, todas las familias de la tierra. Hechos capítulo 4. En la escuela dominical hablamos de cómo cuando uno quiere hacer algo para Dios, hay oposición. Hay oponentes, ¿verdad? Y se encuentra esto en Hechos 4, 1 y 2. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Los saduceos específicamente negaron el concepto de la resurrección, diciendo, no, eso no es así, eso no pasa. Esos son mitos, cuentos de hadas. Y los discípulos estaban predicando ya para esta altura con mucho fervor, con mucha llenura del Espíritu Santo. Entonces terminan encarcelados, terminan amenazados, terminan hasta golpeados y perseguidos físicamente. Pero bajan hasta Hechos 4, versículo 10. Y aquí está Pedro otra vez, como portavoz de los discípulos. Dice, sé notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Noten cómo Pedro siempre buscaba la oportunidad de mencionar y resaltar ¿qué? La resurrección de Cristo. Él sabía que no estaban contentos con esa idea. Él sabía que eran oponentes y él sabía también que no podía dejar de decir lo que sus manos habían tocado, lo que sus ojos habían visto. Esos momentos bellos cuando pasaron más de un mes comiendo y bebiendo y charlando con Cristo después de su resurrección. Y otra vez él conecta la resurrección de Cristo con ese salmo 118, verso 22. La piedra reprobada, desechada, menospreciada por los edificadores, la piedra es Cristo, ha llegado a ser y es puesta por cabeza del ángulo. Mis hermanos, esto es Pedro citando otra vez las escrituras para resaltar la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 4, verso 33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo,
y gran gracia era en todos ellos. Gran esfuerzo. Dijimos hace unos momentos al principio que un testigo dice lo que sabe. Uno puede hacerlo con cobardía, con miedo, con hasta dudas, o uno lo puede hacer como hicieron los apóstoles, con gran esfuerzo. Ahora, antes de pensar, no, es que los apóstoles, por eso, no. Su esfuerzo no vino porque, bueno, eran apóstoles. Su esfuerzo tampoco vino porque habían visto a Cristo resucitado. ¿Saben por qué vino ese gran esfuerzo, esa tremenda valentía? Verso 29, respuesta a una oración. Hechos 4:29, miren esto. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Saben qué, mis hermanos? Los apóstoles eran hombres y mujeres como nosotros, que tenían miedo en un momento dado. Las amenazas eran reales, tenían familias. Ellos tenían preocupaciones como cualquier persona. Y en esta oración transparente dicen, Señor, miren sus amenazas. O sea, humanamente hablando, estamos con miedo. Pero tampoco queremos ser infiel a lo que tú nos has llamado. Entonces la oración es, y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra. Entonces, ¿por qué es que hablan con gran confianza y gran esfuerzo en verso 33? Porque unos momentos antes, literalmente habían pedido al Señor, Señor, darnos valentía. Señor, para arrostrar esta oposición en fuerzas humanas no podemos. Necesitamos esa confianza como tú tuviste, como tú nos mostraste cuando vinieron los oponentes en tu ministerio terrenal. Y ellos entonces recibieron ese gran esfuerzo, esa gran valentía como respuesta a su oración. Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículo 30. Vinieron más y más persecuciones y amenazas en estos primeros capítulos de los Hechos. Y ellos no pararon. Siguieron predicando, aún con intimidación y con amenazas. Y en Hechos 5, leamos el 29 y 30. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha dado a Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Otra vez, Pedro desafía las autoridades y dice, tenemos que obedecer a Dios. ¿Cómo lo voy a obedecer? Siendo testigo de lo que yo vi y que Él me encargó que hablara, que es que Cristo ha resucitado. Pero hay algo más en verso 31. Que Él fue levantado, fue resucitado, ensalzado para ser príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Ahora, si usted y yo leemos esto, podemos decir, qué triste. Bien por los israelitas, pero si Él fue resucitado para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados, ¿dónde quedo yo? Que no soy descendencia judía. ¿Quedo yo entonces fuera del alcance de su ministerio? ¿Por qué Pedro mencionó específicamente a Israel? Bueno, Lucas capítulo 24, van a ver por qué. Lucas 24. Lucas 24. Versículo 47. Del 46 mejor. Cristo está hablando. Lucas 24, 46, 47. Dice, y díjoles, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿el qué? El arrepentimiento y la remisión o perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones, pero comenzando ¿dónde? En Jerusalén.
Y eso concuerda con lo que Cristo dijo en Hechos 1:8. Me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, luego de allí Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Punto es, Pedro, para ser fiel al encargo que Cristo le dio, dijo, bueno, voy a predicar de la resurrección a los judíos primeramente y también a los griegos, lo veremos más tarde. A los judíos primeramente. Dios lo levantó, Dios lo resucitó para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Él conecta los hechos de la resurrección con la habilidad de tener perdón de pecados ante Dios. Punto es, si no fuera por la tumba vacía, no tendría ninguna garantía, ni siquiera posibilidad de perdón de pecados. Y Pedro hace esto muy claro. Hechos capítulo 10. Los dos testigos mayores en este libro, Pedro y Pablo, predicaban el mismo evangelio, aunque mayormente predicaban a dos grupos distintos. Pedro era apóstol de los judíos y Pablo apóstol a los gentiles. No es decir que nunca predicaba en otro lado, porque claramente veremos que en Hechos 10, Pedro, el apóstol a los judíos, está predicando a Cornelio, un italiano, un gentil. Y por supuesto, en ocasiones Pablo predicaba y siempre buscaba la sinagoga para ministrar en cualquier ciudad. Hechos 10, verso 39 a 43, dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este le mandó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro testifica a Cornelio, un gentil, que Jesús resucitado es el juez. Dios lo ha puesto por juez de vivos y de muertos. Ahora bien, si tú tienes un récord bien malo, muchos crímenes, delitos, ¿tú quieres aparecer delante de un juez? No, para nada. Haces todo lo posible por esquivar al juez. Ahora, ante Dios, si Cristo ha sido puesto por juez de vivos y muertos, nadie lo puede esquivar. De que te va a encontrar, te va a encontrar. Y si yo sé que por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, me da terror pensar en este tribunal sobre el cual Cristo va a ser el juez. De ahí viene la importancia de lo que Pedro menciona en verso 43. Porque Pedro me da la manera en que yo como culpable, yo como condenado, yo como criminal ante Dios, puedo recibir lo que se conoce como perdón de pecados. ¿En qué se encuentra? ¿En hacerse miembro de una iglesia? ¿En dar grandes donaciones a una iglesia? ¿En ser bautizado en agua? ¿En decir 100 Ave Marías? ¿O 100 nuestro Padre? No. Todos los que en Él creyeren. ¿En quién? En Cristo. En Cristo resucitado. Recibirán perdón de pecados, remisión de pecados. Dios te borra todos los pecados que has cometido y te entrega su justicia. Ahora bien, vuelvo al escenario. Tú has cometido muchos delitos, pero alguien te hace un trueque. Alguien canjea todas tus maldades por su perfecta justicia y te entrega una carta de justicia. Ahora, ¿hay miedo de parecer delante del juez? Ya no hay miedo. Ya no hay miedo. Porque alguien me ha dado un pleno perdón.
Y esto se hace posible a través de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, eso es la última referencia que Pedro hace a la resurrección en el libro de los Hechos. Pero tiene dos cartas. En una de ellas hace unas cuantas referencias también que vamos a ver ahora. Primero de Pedro 1. No se olviden, estamos viendo el testimonio de Pedro, de Simón Pedro, sobre la resurrección de Jesús. Primero de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Primero de Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro, como si fuera una continuación de lo que predicaban los Hechos, ve por bien resaltar la resurrección de Jesucristo de los muertos, hablando de la esperanza viva que tenemos, que involucra, verso 4, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Esta esperanza viva, mis hermanos, es como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Y no es decir que vamos a resucitar y volver a la misma casa, volver al mismo estilo de vida, volver al mismo cuerpo pecaminoso, volver a las mismas enfermedades. No, es una herencia incorruptible. Es una morada donde no hay pecado. Es un lugar reservado en los cielos. Pero todo esto es hecho posible, ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro dice, si no fuera por la tumba vacía, no tendría ninguna garantía de esa reservación celestial. No sabría dónde pasaría la eternidad. Es más, si Cristo no hubiese resucitado, seguramente quedaría igual que Él, en la tumba. Primero de Pedro 1, versículo 21. Otra mención de su resurrección. Solamente hay dos más. Primero de Pedro 1, verso 21. Dice que por Él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Pedro resalta la resurrección de Cristo y menciona que después de su resurrección le ha dado gloria. ¿Dónde está Cristo en este momento? A la diestra del Padre. Él sufrió la vergüenza de la cruz, el oprobio de la cruz, para luego recibir la gloria. Se despojó de sí mismo, dice en Filipenses 2, tomando forma de siervo. Pero al final de la historia, Filipenses 2, 9 al 11, Dios lo ha ensalzado, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese toda lengua que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es la gloria después de la resurrección. Pero noten esto, en verso 21. Que tal como Cristo resucitó a los muertos y Dios le dio gloria, nos provee esperanza y fe en algo para nosotros también. ¿En qué? Romanos 3, 23. Sergio. Gracias. De la gloria de Dios. O sea, en mi condición de pecador quedo apartado, destituido, alejado de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo Pedro me habla de que ahora tengo fe, tengo esperanza de una futura gloria? Solo es hecho posible por la resurrección de Cristo. Miren esto, 1 Pedro 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, ¿por quién? Por Jesucristo. Después que hubieres un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Mis hermanos, más claro no puede ser. No habría ni siquiera la aspiración
de un día estar en la gloria eterna si no fuera por el patrón de Jesucristo, que primeramente Él sufrió, primeramente Él padeció, Él murió, pero fue resucitado y ahora disfruta de esa gloria eterna que será la futura morada de todos los hijos de Dios. 1 Pedro 3, última referencia que Pedro hace a la resurrección de forma explícita. Y esto tal vez si no lo lee bien, podría haber mucha confusión. 1 Pedro 3, 20 y 21. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber 8 personas, fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Paréntesis. No quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Cierre paréntesis. Por la resurrección de Jesucristo. Interesante lo que Pedro hace aquí. Menciona en verso 20 lo que pasó en los días de Noé. Conocemos la historia, ¿verdad? Dios va a juzgar el mundo, manda a Noé a hacer un arca para protección, para refugio, para salvación. Noé y su familia entran al arca. Viene el diluvio. Y ellos están seguros, ¿dónde? Adentro del arca. Los que no estaban en el arca perecieron. O sea, los que entraron al agua fueron los condenados, no los salvos. El barco estaba en el agua. El arca estaba sumergido en el agua. Pero los que estaban en el arca disfrutaban la salvación. Es una figura, verso 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ahora, a veces leemos muy superficialmente sin entrar en un análisis correcto. Y decimos, bueno, mencionó agua, verso 20, mencionó bautismo 21, está hablando de bautismo de agua. Soy salvo por ser bautizado en agua. Que contradiría muchos pasajes que habla de que la salvación es por fe en Cristo. Lo que pasa es que no todos los bautismos en la Biblia son bautismo de agua. Deben saber eso. Hay de espíritu, hay de fuego, bautismo en la nube, bautismo en la mar. Aquí dice, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ahora, por un momento, leamos lo que viene después del paréntesis, porque se podría leer así también, sin hacer daño a escrituras. El bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ahora, el paréntesis sirve para ayudarnos a entender que el bautismo no tiene que ver con cosas carnales, sino lo que demanda una buena conciencia delante de Dios. Ahora bien, pregunta, ¿Cristo fue bautizado, sí o no? Sí. ¿Cuántas veces? Mínimo 3 veces. Entonces, ¿cómo? Bueno, conocen Mateo 3, ¿verdad? Bautizado en agua por Juan el Bautista. Ese es uno. Mateo 20. Mateo 20. Mateo capítulo 20. Versículo 22. Una madre de los discípulos vino a pedir a Jesús que le diese un privilegio muy especial. Jesús está respondiendo a eso. En Mateo 20, 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. ¿De qué bautismo está hablando Cristo? Si ya fue bautizado 3 años antes, en el río Jordán. ¿Qué es este bautismo? Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 50. Lucas 12, verso 50.
Empero de bautismo me es necesario ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Este bautismo no es el bautismo en agua, mis hermanos. Eso él lo había hecho. Se sometió a ese bautismo. Este bautismo es el bautismo de padecimiento y de muerte. No olviden la figura. Está el arca de Noé. El arca está sujeto a toda la furia de las ondas que se levantaron. El arca está siendo golpeado por árboles caídos y troncos y todo eso, lo que podía venir contra un barco que está flotando entre tantos escombros. El barco está recibiendo todo ese enojo de las personas que no entraron al arca. Y los que están en el barco, totalmente seguros, totalmente a salvo. ¿Cómo esto se aplica a Cristo Jesús? Mis hermanos, cuando Cristo fue a la cruz y sufrió ese bautismo de padecimiento, de dolor, de sufrimiento, por el cual Él se angustiaba. ¿Cómo me angustio? Hasta que sea cumplido. ¿A poco no oró en el huerto diciendo, Padre, si es posible que pase esta copa, si no, que se haga tu voluntad? Él sabía lo que involucraba este bautismo. Un bautismo de cruel dolor, de agonía. Pero él sabía que para él poder ser el Salvador del mundo, necesitaba recibir en su cuerpo toda la ira de Dios Santo contra el pecado. Y los que están a salvo, adentro del barco, permanecen sin daño. Ahora bien, en la historia de Noé, ahí está el barco, entran arca. Entran 40 días de lluvia torrencial. Después, si mal no recuerdo, 150 días que están flotando. Eventualmente, ¿qué pasa con el arca? ¿Es destruido? Descansa en un monte, ¿no es cierto? Reposó. Abrió la puerta y todos salieron. ¿Saben que Cristo, nuestra arca de salvación, sufrió mucho en la cruz? Les hablé tal vez de un tercer bautismo de fuego, porque cuando Él falleció, su cuerpo fue a la tumba, su espíritu fue al Padre, y su alma, en Hechos 2, fue al infierno, Hades, dice la 60, bautismo de fuego. Pero cuando se acabó ese bautismo, ¿qué pasó con Cristo? Resucitó. ¿Dónde está Él ahora? A la diestra del Padre. Tanto como ese arca en los días de Noé descansó, reposó, y todos los que estaban a bordo salieron tranquilos. Igual es con Cristo Jesús, Señor nuestro. Él fue sumergido en padecimiento y dolor por nosotros, y su resurrección garantiza nuestra salvación. Terminemos con eso. 1 de Pedro 3, versículo 22. Cristo, la arca de salvación. Dice, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujeto los ángeles y las potestades y virtudes. Cuando el arca de Noé descansó, estaban los montes Ararat, decía. Se supone la parte más alta en el mundo de ese entonces. Se supone porque si está el agua arriba y va bajando, el arca va a quedar enganchado en el punto más alto. Cristo en su resurrección, ¿a dónde subió? Al cielo. No hay lugar más alto. Él subió a la diestra de Dios después de todo lo que él sufrió en esta cruz. Mis hermanos, vimos que Pedro era un tremendo testigo de la resurrección de Cristo. Como él, hay pocos. Pablo era uno bueno también, otros apóstoles también, pero hoy en día, ¿dónde están los hombres y mujeres? Quienes, no igual que Pedro que lo han visto, pero con ese mismo fervor, con ese denuedo, hablen y cantan de un Cristo vivo. ¿Cómo se ve nuestra fe realmente en lo práctico? Cuando estamos afuera, ¿realmente creerá el mundo que creemos en un Cristo vivo? ¿O que sea un Cristo muerto? Que servimos una vez a la semana cuando vamos al culto, que hablamos de una vez a la semana cuando vamos al culto.
No, mis hermanos, seamos testigos fieles con denuedo como Pedro, que buscaba siempre la oportunidad de resaltar al Cristo resucitado. Vamos a orar, mis hermanos, y luego quedaremos despedidos. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por lo que tu palabra nos revela. El libro Los Hechos de los Apóstoles, capacitados por el Espíritu Santo, y entre ellos vimos a Pedro, Señor, un tremendo siervo tuyo. Tú lo moldeaste, tú tuviste que trabajar con él y lo hiciste. Pero, Señor, vemos que él un tremendo testigo de lo que sus ojos habían visto. Él hablaba constantemente de ese Cristo resucitado, conectando la resurrección con conceptos como perdón de pecados, como esperanza de gloria eterna, y en fin, todo lo que nosotros creemos como hijos de Dios. Te ruego, Padre, que tengamos, aunque sea un poco, de ese denuedo que Pedro tuvo cuando estaba arrostrando esa persecución, esa oposición. Él fue fiel, Señor, hasta el último día de su vida. Yo te ruego, Padre, que nosotros podamos tener ese mismo valor de hablar de Cristo a un mundo perdido, sabiendo que nuestro Cristo Jesús está resucitado, está sentado a la diestra del Padre ahora mismo. Y Él quiere que nosotros hagamos lo que sus discípulos primitivos hicieron, de ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Capacítenos, Padre, a hacerlo, Padre. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.